y una de dos. Saludos, ¿qué tal están? Hoy el precio de la luz vuelve a marcar un nuevo récord, aunque desgraciadamente para los consumidores este titular ya se está convirtiendo en algo habitual porque cada día vemos cómo el coste de la energía sigue en escalada. Aunque la luz no es lo único que incrementa su precio en estas fechas, seguramente muchos de los que nos están viendo o escuchando a esta hora ya lo sabrán. Estamos en una semana previa a la Navidad y como cada año se preparan ya las reuniones, las comidas familiares, este año, por cierto, otra vez atendiendo a las recomendaciones sanitarias y con ello crece el consumo, claro está. Así que en este último una de dos del año digo porque las próximas semanas esta casa tendrá una programación especial dedicada a la Navidad y a todos los eventos que trae la Navidad, pues como les digo, en este último una de dos del año vamos a hablar de consumo, de compras, de ahorro de las familias, en fin, un tema que yo creo que nos interesa a todos. Rosa Bárcenas, asesora de la Oficina de Información al Consumidor de Úbeda. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Aquí estamos, a ver si podemos entre todos ayudar a quien sea. Bueno, vamos a intentarlo. Claro. Jesús Casas, gerente de Alciser, de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Úbeda. Buenas tardes. Buenas tardes, Alfonso. Bueno, casi metidos en faena, ¿no?, en la campaña de Navidad. Totalmente encauzado en faena. Para empezar, yo creo que coincidimos los tres, ¿no?, en que es un tema que nos interesa a todos, ¿no? El consumo, el gasto. Rosa, en tu experiencia, ¿se ha incrementado las consultas, por ejemplo, en el tema de la luz? ¿Se han incrementado las consultas a la oficina de consumo? Sí, mucho. Y aparte de las consultas, se han incrementado muchísimo las reclamaciones. Van en ascenso permanentemente desde aproximadamente mediados de verano. Hasta esta parte ha pasado a ser la primera causa de reclamación en la oficina. El mayor número de expedientes están relacionados con las compañías que suministran energía. Antes, desde que yo tengo uso de razón, bueno, desde que empecé a trabajar en esto hace ya más de 21 años, la primera causa de reclamación siempre han sido las telecomunicaciones. La telefonía en general siempre ha sido la que ha estado a la cabeza. Y sin embargo, desde este verano le ha cogido la carrera a la energía y ahora mismo, actualmente, es la principal causa de reclamación. ¿Y en qué términos se pregunta? ¿Cómo se pregunta? ¿Qué es exactamente lo que Pues se...? mira, lo más reclamado ahora mismo es una situación que se viene sucediendo desde hace meses y es que la gente no está recibiendo su factura. No recibe factura, lleva 5 o 6 meses sin recibir su factura mensual, con lo cual conlleva a que cuando le llega un facturón tremendo, con la consecuencia que tiene de hacer ese desembolso de golpe. Entonces, además, no tiene respuestas por parte de la compañía responsable. Una vez que ponen la reclamación en la oficina, sí es cierto que nos contestan diciéndonos que efectivamente se trata de un problema puntual y que luego se va a proceder al fraccionamiento de la deuda. Pero bueno, eso no deja tranquilo de todas formas al consumidor, puesto que bueno, están llevando un consumo, además con todo el bombardeo que tenemos de información respecto al precio del kilovatio y bueno, un poco el miedo que todo el mundo tiene a la factura de la luz se hace aún mayor cuando ni siquiera la recibes. No sabes por dónde va la cosa, no sabes lo que te está costando realmente el consumo energético que estás haciendo en casa a diario. Y cuando os ponéis en contacto con las empresas de la electricidad, ¿hay algún motivo realmente justificado? Nada. Nada. Que hay una incidencia, que se disculpan, que hay una incidencia y en que en el momento que esté resuelta esa incidencia se procederá a la facturación y al fraccionamiento de la deuda. Claro, pero no es un deja de fraccionamiento ser que un quizá inconveniente. No tendría por qué pasar ese fraccionamiento. Claro, el consumidor no tiene por qué aguantar esa situación cuando no es responsabilidad de él, no tiene sentido. Y esa es la primera causa de reclamación dentro de las reclamaciones relacionadas con las compañías de suministro eléctrico. También en el mercado libre hay muchas reclamaciones por contratos supuestamente fraudulentos, porque normalmente se hacen a través de llamadas telefónicas y hay mucha desinformación. A la gente la cambian de compañía sin que realmente el consumidor sea consciente de que le están cambiando de compañía y de que le están cambiando las condiciones al mercado libre. Y eso conlleva la contratación de servicios que no están relacionados con la luz, como el mantenimiento o ciertos seguros en caso de avería, etcétera, que el consumidor muchas veces no sabe ni que ha contratado y eso luego le viene reflejado en la factura y sobre todo le incrementa la factura. Y también tienen una penalización por baja anticipada,
que tampoco se informa normalmente de esto al consumidor por teléfono a la hora de cambiarse de compañía, y cuando el consumidor recibe la factura se da cuenta de que no viene de la compañía que tenía antes y quiere volver a la antigua compañía, sí. Al solicitar la baja se encuentra con que lo penalizan. Entonces, bueno, es un poco un desastre. Bueno, ahora vamos a hablar tranquilamente un poco sobre qué consejos, ¿no?, debemos tomar, debemos tener en cuenta a la hora de reclamar en este sentido. Pero bueno, desde el punto de vista, Jesús, de los empresarios, de los industriales, ¿se está notando también y de qué manera, en qué medida, el incremento del precio de la luz? Pues mira, Alfonso, se está notando, igual que a nivel particular, en nuestros domicilios lo estamos todos notando, el empresario, lógicamente, más en el sentido de que es un gasto exponencial, ¿no? Una empresa, pues lógicamente, un negocio conlleva pues, un mayor gasto, en este caso de luz. Nosotros hace un mes aproximadamente hicimos un estudio preguntando directamente a nuestros socios sobre el tema de la incidencia. Un estudio que nos podemos imaginar que hace un mes está ya obsoleto, pero de alguna forma refleja la tendencia, y estamos hablando pues de incremento, en algunos casos prácticamente de duplicar la factura. La media venía a ser, en términos generales, un tercio, que se había incrementado un tercio el gasto. También tenemos que tener en cuenta que nos encontramos con distintas situaciones, es decir, no es lo mismo un comercio regentado por un autónomo que a las 8:30 de la tarde baja su persiana hasta el día siguiente, no es comparable pues con un negocio de hostelería, un negocio de alimentación, claro, que necesita pues tener conectado frigoríficos, cámaras durante las 24 horas del día. Y lógicamente no es lo mismo tampoco una empresa con un trabajador que grandes empresas con ya un número de plantillas importantes. Pero cogiendo todos estos datos, sí llegamos a la conclusión de que por la media, un tercio al menos, se había incrementado el tema de la factura de la luz. Que al final es una cuestión que repercute también en el consumidor, ¿no? Porque entiendo, claro, si claro, ahí suben los costes de producción, claro, también sube el producto. Ahí, Alfonso, claro, la cuestión un poco es que los empresarios, en términos generales, no repercuten, digamos, no es la reacción causa-efecto el que me sube la luz, subo. Tienen un periodo, cada uno en función, lógicamente, de sus circunstancias económicas, donde tratan de asumir ese gasto. El periodo es más largo o más corto ya en función, pues lógicamente, de la fortaleza de esa empresa, ¿no? Pero lo que está claro es que al final todos tardarán más o tarden menos, el precio de la luz lo repercuten en sus productos. Además, nos consta, y seguramente tú nos podrás poner ejemplos claros de efectivamente lo que estás contando, de empresarios, de hosteleros fundamentalmente, ¿no?, que están asumiendo ellos ese sobrecoste para no incrementar precios. Conocemos claro, algún que otro efectivamente, caso, ¿no? Lo asumen, aunque llega un momento, insisto, claro, uno tardarán más, otro tardarán menos, ya en función de la fortaleza, digamos, económica de cada uno, pero el final de la historia, por decirlo de una forma coloquial, es que repercutan la subida. Bueno, el Gobierno ya ha puesto medidas, ¿no?, en marcha, al menos lo que es una reducción del IVA, ¿no?, en la factura. ¿Creéis que está funcionando, que debería implementarse algo más? Yo, vamos, desde mi punto de vista creo que no es suficiente, porque hay familias que no pueden adaptar sus consumos al tema de los tramos horarios, de las 3 franjas horarias que existen ahora mismo. Entonces es complicado en el mercado regulado que eso, solamente lo que es la bajada del IVA, sea suficiente para abaratar la factura de la luz. Hay gente, desde luego, que con este nuevo sistema ha conseguido no solamente que no le suba, sino que le baje, pero porque tiene la facilidad de adaptar sus consumos a las 3 franjas horarias, haciendo uso sobre todo de la hora valle, de las horas valle, que van de las 12 de la noche a las 8 de la mañana, pero normalmente la familia es complicado que puedan hacer todo su consumo a esa hora. Entonces yo creo que desde mi punto de vista no es suficiente. Yo comparto plenamente lo que está exponiendo Rosa, porque aquí vamos un poco por detrás, ¿no? Es decir, la bajada del IVA
que estamos disfrutando ya es intrascendente, es decir, la subida es de tal volumen que, hombre, lógicamente algo te rebaja, pero claro, ya lo absorbe la vorágine de la subida, ¿no? Porque claro, las administraciones competentes a la hora de tomar ese tipo de decisiones tardan mucho en tomarlas, y esto, la luz sube todos los días. Entonces nos encontramos, y creo que es la situación, de que aunque es una medida que en el plano teórico está muy bien, porque que te digan, no, te bajo el... Ah, pues mira, estupendo, pero es que claro, el volumen de la subida es tan brutal que ya se lo ha comido, digamos, antes de empezar, ¿no? Y donde creo, también lo que estaba exponiendo Rosa, el tema de los tramos horarios, y es mi opinión personal, yo creo que estamos asistiendo a una especie de engaño. Lo digo como lo pienso porque, claro, te dicen de tal hora a tal hora es más barata la luz. Claro, nos conciencian para que utilicemos electrodomésticos o tengamos un mayor consumo durante esas horas. ¿Qué pasa? Que aunque la luz sea más barata en esas horas, como todos estamos poniendo a la vez la lavadora o el frigorífico, pues lo que hace es que se incrementa. Con lo cual, ya en los últimos días estamos asistiendo a las noticias de que, aunque teóricamente, y es cierto, existen esos tres tramos, las diferencias entre uno y otro se van acortando de tal forma que al consumidor, al empresario, ya es la impotencia, porque hace el esfuerzo de decir, bueno, voy a tratar en la medida cada uno de sus posibilidades, porque claro, yo en mi casa sí puedo poner el lavaplatos a las 12 de la noche, por poner un ejemplo, pero el empresario de hostelería, la cámara la tiene que tener puesta a las 24 horas del día, ¿no? Y entonces asistes con impotencia a que tú, comprometido con la economía, con tu propia economía en primer lugar, intentas hacer ese esfuerzo de adaptar tu vida en la medida de lo posible, y luego pues te dicen por otro lado que bueno, que tampoco hace falta que lo hagas tanto, porque como todo el mundo está poniendo el lavaplatos a las 12 de la noche, porque a esa hora vale como a las 4:30 de la tarde. Es que es cierto. Ahora seguimos, hablamos si queréis de los tramos horarios, de cuándo se pone la lavadora o se pone el lavavajillas, en fin, porque eso luego también tiene la parte de las quejas de vecinos, del cambio de hábitos. Claro. En fin, tiene todo... A veces es absurdo porque es que es imposible, hay cosas que no se pueden hacer hasta ahora. Pero vamos a pulsar una opinión más, la de Pedro Montes. Él es experto energético, al menos para ver si podemos sacar algo de luz sobre la interpretación de una factura de la electricidad, y no solamente esto, sobre algunos términos que en los últimos meses nos estamos acostumbrando, el mercado mayorista, el mercado minorista, el kilovatio hora, y que realmente no sé hasta qué punto conocemos todos, o al menos el alcance, y hablo en primera persona. Pedro Montes, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos, ¿cómo es esto del mercado mayorista? ¿Por qué si sube el mercado mayorista sube la luz? A ver si nos podemos sacar un poquito de luz, nunca mejor dicho, sobre el tema. Bueno, en el tema de la factura tenemos dos términos, que es lo que se factura. Uno, el término de potencia, que podemos decir que es un precio fijo, se consuma o no se consuma energía. Este término de potencia, desde el 1 de junio de este año, el 2021, sí ha bajado un poquito. Y luego tenemos el más preocupante, que es el término del consumo de energía. Ahí es donde está subiendo, desafortunadamente, muy alto el precio, y es debido a diferentes circunstancias. El cliente puede estar en un precio PVPC, que se llama, que es un precio variable, que lo regula el gobierno, y ahí es donde le afecta la subida del precio del megavatio hora. El precio del megavatio hora, hay una subasta diaria, es decir, ayer se hizo una subasta y le puso precio a esa energía, que en este caso se han batido récords porque es de 302 euros el megavatio hora. ¿Por qué está subiendo tanto el megavatio? Porque desde hace muchísimos años la política, que es la que regula todo esto, se reguló cómo se le iba a poner el precio al megavatio, y en este caso ya redundaría en el kilovatio. Yo pongo un ejemplo. Si tenemos que suministrarle 100 kilovatios a un cliente hoy, pues le vamos a decir, bueno, pues 20 kilovatios le vamos a poder suministrar dependiendo de la hidráulica, de lo que se genera por el agua. Eso, una vez que las infraestructuras ya están amortizadas, es gratis,
porque el agua nos viene gratis. Le vamos a suministrar otros 20 kilovatios de las eólicas, que ocurre lo mismo cuando la infraestructura está amortizada, es gratis el aire, y otro de las energías solares, por lo cual, exactamente igual, cuando ya está la infraestructura amortizada, el sol nos viene gratis. Pero en este caso nos faltan 40 kilovatios para suministrarle al cliente. Pues cogemos 20 de la nuclear y esa ya es un poquito más cara. Aún nos faltan 20 para suministrar. Ya no hay más remedio que coger el gas natural. Y el gas natural está por las nubes. Pues cuando ya tenemos los 100 kilovatios para suministrarle, se preguntan, ¿qué precio le ponemos a esos 100 kilovatios? Y no se utiliza el precio de las renovables ni de la nuclear. Se le aplica a los 100 kilovatios el precio de lo más caro, que es el gas natural. Y esto hace que suba muchísimo el precio del kilovatio que se le aplica al consumidor final. ¿Y por qué También otra circunstancia que hace que esté subiendo tanto el precio del kilovatio es los bonos de emisión de carbono de CO2. Eso estaba a unos precios y la Unión Europea lo está subiendo para intentar que se mande el mínimo posible de carbono a la atmósfera. Y todo eso en conjunto hace que cuando el año pasado, el 16 de diciembre, estaba el megavatio a 50 euros, ahora esté a 302. Pero lo peor es que yo la información que tengo es que por lo menos en un año, año y medio, el precio del megavatio no se va a estabilizar. Yo tengo informes a nivel internacional de empresas que se dedican al análisis de estos temas que dicen que hasta finales del 2023 no se va a estabilizar. Y es posible que en el 2024 esté tan estabilizado que el precio se quede por debajo del precio que teníamos en el 2020. Pero claro, nos quedan prácticamente 2 años de estar sufriendo estos precios tan altísimos. Habrá clientes... Sí, le quería, Pedro, perdona, quería preguntarte un poco por ir acotando. Dices, si se aplica el precio del gas natural a cualquier tipo de energía, venga de donde venga, ¿no? Venga de renovables o venga de otro tipo de energía. Claro. ¿Por qué? Eso, no recuerdo el año exactamente, pero sería en los 90 y algo. Se reguló de esa manera y todavía sigue así. Yo sé que por lo menos el gobierno español está pidiendo a la Unión Europea que se vuelva a regular y a cada energía que se suministre se le aplique al cliente el precio del coste de esa energía. Sí, lo que ocurre es que eso, como somos 27 países en la Unión Europea, para poner de acuerdo a los 27 no se hace de un día para otro. Me consta que el gobierno español lo está pidiendo y le están diciendo que sí, que se van a tomar medidas, que se hará, pero que tranquilo. Le estaba preguntando hace unos instantes a nuestros contertulios si creen que las medidas que se estaban implementando por parte de las administraciones, del gobierno en este caso, son suficientes. Pero bueno, ¿por dónde pasaría una solución, aunque sea transitoria, esta escalada del precio de la luz? Bueno, yo personalmente, mi estrategia es que el histórico de precios siempre dice, o tenemos los datos, que se ha comportado mejor el precio variable sobre el precio fijo. Lo que yo empecé a hacer con mis clientes a partir de marzo o abril de este año, cuando cogí información y vi que esto iba a seguir aumentando, además de una manera drástica, es pasar a mis clientes a un precio fijo durante 12 meses. Y entonces ahí se cubren un poquito la espalda porque ya no le afecta la subida del precio del megavatio. Todas las compañías, creo que casi todas las compañías, están imponiendo o preparando en el mercado este tipo de tarifas a precio fijo durante 12 meses. Y ahí ya yo eso es lo que he hecho con todos mis clientes y la verdad que de momento he acertado, porque ya les digo que hasta unos 2 años aproximadamente no se va a comportar mejor el precio variable. El gobierno, yo oí anoche en las noticias
que las ayudas que había de bajar el impuesto eléctrico, que antes era un 5,1126%, lo bajaron al 0,5%, y el IVA del 21 al 10%, pero solamente para lo que llamamos residenciales. El tema de las pymes y eso no le están aplicando la bajada del IVA. Parece ser, o por decir, que ya se ha confirmado que se va a mantener, no sé si dijeron hasta el 31 de marzo o al 30 de abril. Pero como comentabais ahí, la verdad que eso es unos porcentajes de descuento muy bajitos, que prácticamente se los come la subida que se hace a diario del precio del megavatio. Pero hay una forma de que tanto los clientes de residencial, de viviendas, como los autónomos, las pymes, pues se garanticen estos sobresaltos que hay a diario en la factura. Se garantizan 12 meses y ya dentro de 12 meses veremos si interesa pasarnos al variable o mantenernos en un fijo. Y la verdad que se está haciendo un esfuerzo por todas las comercializadoras para poder tener un precio fijo y además en los 3 periodos, que eso anula los problemas que hay, como comentaban antes, de tener que conectar la lavadora a las 12 de la noche, con lo que repercute en el descanso de las personas, y también hay muchísimos electrodomésticos que causan mucho ruido, que también se ponen en contra de la ordenanza contra acústicas que tienen la mayoría de los municipios. Pues queda claro. Pedro Montes, experto energético, gracias por habernos acompañado aquí en Una de Dos. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Lo que queda al menos de día, ¿no? Hablábamos de el consumo, bueno, a determinadas horas. Ha aportado una posible solución, un consejo, una recomendación por parte también del sector privado en este caso, pero bueno, ¿qué consejo desde la información a los consumidores, desde la Asociación de Consumidores podríamos dar? Pues es complejo, porque como te decía antes, ahí la mayoría de las familias tienen consumo, además a las horas punta, que son inevitables. Las familias que tienen hijos, que tienen que, no sé, hay electrodomésticos que además están funcionando permanentemente, como el frigorífico, como el termoeléctrico. La tendencia de cambiar aparatos electrodomésticos por otro tipo de aparatos, es decir, pues no sé, el calor, en vez de utilizar la energía, pues utilizar el gas butano o otra alternativa. Pasa que creo que no está a la mano de cualquiera, entonces es complicado. Yo creo que es bastante complicado dar un consejo, evidentemente que se adapten siempre que puedan a las 3, al horario, a la franja horaria más económica, que es la Valle. Pero bueno, como decía el compañero, es imposible. Hay lavadoras que hacen muchísimo ruido, ya no solamente por los vecinos, sino por el propio descanso de la familia. Y no sé, creo que es complicado. El cambio de hábitos, ¿no?, al que tenemos que estar. Claro, efectivamente. Claro. ¿Y si hablamos ya de los empresarios? Claro, ahí en los últimos tiempos, a nivel empresarial, lo que sí estamos detectando es que se está haciendo unas inversiones importantes en el tema de la energía solar, de placas solares. Son muchas las empresas que están cambiando su sistema para poner estas placas. También, lógicamente, hay que tener en cuenta que ese tipo de medidas es más fácil pues para empresas que estén ubicadas en polígonos industriales, para, vuelvo al ejemplo, un establecimiento hostelero en los bajos de cualquier edificio del casco histórico de Úbeda, pues es una solución inviable. ¿Se benefician los del polígono industrial? Pues sí. ¿Se pueden beneficiar el resto? No. El problema yo también lo veo en que se producen estas disfunciones, impulsan también a realizar muchos cambios que luego puede que no salgan o que no sean tan productivos, ¿no? Un ejemplo, aunque no sea expresamente hablando en el tema de la luz, me lo ponían ayer en una reunión que teníamos de empresarios. Hay empresas avícolas en España que el precio de los huevos está por los suelos de producción, porque le han subido el pienso, todo lo que es, en fin, para poder criar las gallinas, ¿no? Conclusión, las grandes compañías están sacrificando miles y miles y miles de gallinas, porque es un animal que come, en fin, estoy diciendo obviedades, pero hay que situarse en el contexto, ¿no? Entonces, claro, el matar tantos miles de gallinas significa que luego, el día de mañana, cuando quieran volver a
que suba, porque por los precios sean más competitivos, necesitan unos meses de crianza, unos meses en los que no va a estar siendo productiva, ¿no? Entonces nos encontramos de que en realidad todos tenemos la sensación de que como que están jugando un poco con nosotros, nos obligan a cambiar ciertos hábitos, el ejemplo que estábamos poniendo también antes, y luego nos damos cuenta de que cuando cambiamos esos hábitos, como todos los estamos cambiando a la vez, pues el precio de la luz, volviendo al tema que nos ocupa, en la zona valle, pues no tiene tantas diferencias con el precio de la luz pues a las 6 de la tarde, que es uno de los tramos más caros, ¿no? Entonces, desde el punto de vista empresarial, lo que están haciendo los empresarios, aquellos que pueden hacerlo, instalar placas solares. Además, en este sentido tenemos un ayuntamiento de Úbeda que está muy sensibilizado con el tema. El pasado 30 de noviembre se llevó a cabo una reunión con instaladores de placas solares para explicarle también en definitiva la normativa, porque no hemos encontrado el problema de que vamos a cambiar y vamos a poner placas solares, que esto se amortiza. ¿Qué pasa? Que algunos están poniendo las placas solares como Dios le da a entender, y perdón por la expresión. Claro. ¿Qué pasa? Que luego llega la administración y dice, no, así no la puedes poner, la tienes que poner así, pero ahora ya las tienes que quitar. Entonces, el Ayuntamiento de Úbeda, en colaboración con Alciser, sí ha llevado a cabo una importante labor de mentalización, de difusión de información a los empresarios que se dedican a estas instalaciones para solventar ese tipo de problemas. Y lo que da muestra de lo que estamos hablando, de la importancia que tiene el asunto. En este caso, hasta la administración entra para asesorar, para informar, porque la realidad es esa. Bueno, vamos a incluir en este punto otra voz. Verán, no hace tanto tiempo, sobre todo a raíz de la crisis del ladrillo, los medios de comunicación se llenaban de páginas con noticias sobre familias que lo estaban pasando mal o muy mal, porque no podían ni pagar la luz. Se hizo común en ese momento el término pobreza energética. Ahora nos preguntamos cómo está a día de hoy esta realidad, y por eso saludamos a Javier Porras, coordinador de Cáritas Interparroquial en la provincia de Jaén. Javier, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está esta realidad a día de hoy? ¿Podemos seguir hablando de pobreza energética? Bien, vamos. Te puedo decir que según los datos que hemos recabado, las solicitudes pues a nivel provincial han aumentado, las solicitudes de ayuda por tema energético han aumentado como un 30%. Un 30%, con lo cual quiere decir que sí se ha producido una reacción a lo que estamos comentando, la subida de la luz en este caso. Eso nos hace pensar, desde luego. Habría que confirmarlo luego cuando tengamos los datos de final de año, la memoria y eso, se podrá confirmar, pero desde luego en principio todos los datos apuntan a ello, a que la necesidad de la gente pues es mayor con estos aumentos de las tarifas energéticas. ¿Ha cambiado el perfil de quienes solicitan esta ayuda a Cáritas? Se ha ampliado. No es que haya cambiado, es que se ha ampliado. El perfil va modificándose día a día según las personas, pero se engloba. Estamos llegando a tener solicitudes de ayuda de personas que nunca habían solicitado en Cáritas este tipo de acompañamiento, este tipo de soluciones. Las personas mayores eran, en ese momento que le he comentado, los más vulnerables. Ahora, ¿cómo está este asunto? Ese perfil me dice que ha cambiado, ¿no? Más... Sí, porque se han sumado a este colectivo pues las personas en ERTE, las personas en paro, sobrevenidos, personas procedentes de comercios autónomos que se han venido abajo, su empresa, o sea que se ha generalizado la necesidad. Muchos habían optado en ese momento por otros sistemas de climatización más económicos. ¿Se comenta esto en las oficinas de Cáritas cuando se va a consultar, al menos a pedir información? Desde luego, nuestros voluntarios tratan de asesorar o de ayudar a la gente, incluso con los conocimientos que tienen, pues de la mejor forma posible, informándoles de todas aquellas soluciones que se pueda haber. En cuanto a los temas energéticos, pues bueno, pues hay gente que está derivando otra vez hacia el butano, hacia la estufa de butano para calefacción y todas esas cosas. Pero tampoco es muy significativo el dato. ¿Qué mensaje querría dar desde Cáritas? Pues desde Cáritas, pues que estamos ahí, que seguimos trabajando,
que para nosotros hemos pasado varias crisis ya. Pasamos la crisis de 2008 y esta que nos ha venido ahora, y estaremos aquí siempre pues tratando de tapar todos los agujeros, tapar todas las necesidades que tiene la gente, porque lo que nosotros pensamos siempre es en las personas y en las necesidades que tienen, y entonces todo lo demás es cuestión de buscarlo. Por cierto, el bono social se conoce, se informa desde Cáritas, se ayuda a la gente con este recurso. Vamos, nuestros participantes suelen estar bastante bien informados, aparte de la información que reciben por fuera, lo que nuestros voluntarios, nuestros equipos parroquiales pues les informan, pues tratan de tenerlo al día en todo lo que es los aspectos en donde puedan no solamente ahorrar, sino también pues que sea más barato, que tengan todas las ayudas posibles. Javier Porras, coordinador de Cáritas Interparroquial, gracias, muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, vamos a seguir hablando de consumo, de compras. Llega la Navidad y por supuesto también las compras, que forman parte, ¿no?, de estas fechas. Jesús, ¿se ha notado cierta recuperación en el sector? Sí, la campaña de Navidad es la campaña estrella del sector comercial, es donde hay más consumo, en fin, por condicionantes históricos, por todos conocidos, y entonces el incremento del consumo sí se nota durante la campaña de Navidad, de una forma importante, además. Bueno, hay que también animar, ¿no?, a claro, colaborar con el sector. El riesgo o el miedo que había este año, también una cosa excepcional, nueva, que era el hipotético desabastecimiento, no se está produciendo hasta el momento, porque esto ya la verdad que tienes que hablar en el momento en el que te encuentras, pero bueno, sí nos han garantizado de que el desabastecimiento no va a existir, y si es de temas muy puntuales, sobre todo relacionados con las nuevas tecnologías, ¿no? Pero el resto de sectores están bien cubiertos. Bueno, incentivar el consumo es una de las claves en Navidad, pero también el consumo, Rosa, consumo responsable. Sí, siempre. No solamente en Navidad. El consumo responsable creo que debe de aplicarse los 365 días al año. Nosotros todos los años hacemos una campaña en Navidad, pues un poco dando consejos útiles para que no se nos vaya un poco la cabeza. Y bueno, en ese sentido, pues intentar que tengamos muy claro a quién queremos regalar, qué es lo que queremos regalar, que sean regalos conscientes, que sean realmente cosas que se necesitan, que tengan uso, que estén pues muy ajustados a eso, a las necesidades precisamente de la persona a la que vamos a regalar, no pues comprar por comprar, hacer una previsión de gasto, adelantar en todo lo posible las compras para no dejarlas para el final. Intentar no llevarse la tarjeta de crédito, sino de llevar dinero en efectivo para ser aún más consciente del gasto que estamos llevando a cabo. Y, por supuesto, hacer un consumo de proximidad, comprar cerca, comprar en nuestra ciudad, comprar en nuestra comunidad, comprar cosas que de alguna manera pues hagan que la cosa se quede por aquí. Y ser también muy conscientes a la hora del tema de los juguetes con los niños, ahí sí que hacemos muchísimo hincapié, pues en que los juguetes sean aptos para la edad para la que los niños a los que se los estamos comprando. Y bueno, el tema del juguete no sexista, yo creo que a todos nos ha quedado bien claro que con las campañas está bien incidir en el mensaje. Claro, con las campañas que se están haciendo desde el Ministerio de Consumo, que creo que son interesantísimas, pues que los juguetes tienen derecho a jugar con todos los niños. Ya no todos los niños derecho a jugar con todos los juguetes, sino al contrario también, ¿no? Y bueno, un poquito esa sería la idea. Bueno, yo creo que estás de acuerdo en lo de incentivar el consumo local, ¿no? Sí, comprar, se da por... por hecho. Se da por supuesto. ¿Cuáles son, por cierto, los productos más demandados? No sé si te atreverías a decir en esta fecha. Pues mira, los regalos tradicionales, el tema del textil, zapatería... hombre, lógicamente enfocado pues cuando hay niños, el tema de juguetes, pero bueno, quizás en los últimos tiempos yo creo que la sociedad sí se está mentalizando que por los problemas que estamos teniendo de todo tipo, sí estamos llegando más a ese regalo responsable, y cada vez son menos
los caprichos, cuando digo pues excentricidades, sí, claro, que puedas comprar, ¿no? Y se va a lo útil, y yo creo que el porcentaje del regalo así un poco pensado a la ligera y sin cabeza va disminuyendo ese porcentaje, aunque sea por las propias circunstancias que nos están tocando vivir. Pues Jesús Casas, Rosa Bárcenas, muchísimas gracias por habernos acompañado y con vosotros cerramos este ciclo de este año, un año de transición, como venimos diciendo habitualmente, entre ese 2020 tan duro que hemos pasado y este 2022 que seguro va a ser mejor para todos. Nosotros nos encontramos a la vuelta del año, ahora en las siguientes semanas, en los siguientes días, como les estoy comentando, programación especial de Navidad en esta casa. Gracias. Y una de dos.